Qué bueno, qué alegría saludarlos, señores. Buenas tardes. Miren, las cosas buenos días, comienzan los viernes. ¿Cómo que buenas tardes? ¿Cómo que buenas tardes? No. Es lo mismo. Pero venga acá. Es lo mismo, buenas tardes. Estaba del otro lado del planeta. La verdad es que, no, es que allá ahora son las 10 de la noche. Y lo escucharon porque, mire, le abrieron el micrófono. Usted pidió algo ahí. Es que hoy es viernes. Lo que pasa es que Luisín vive andando por todo el mundo. Él tiene que ubicarse cada día. ¿Dónde es que estoy? ¿Es AM o es PM? Sí. Quiero anunciarle que está hablando uno que es desde ya compañero de nosotros aquí. Una estrella. Una estrella. ¿Cuánto pagaría yo para que don Elis Pérez García, ciudadano de la República Dominicana, prestigia nuestra nacionalidad? Así es. Padre de familia, excepcional amigo, promotor del turismo, promotor de la convergencia entre amigos, defensor de la dominicanidad, pionero en transmisiones del béisbol de las grandes ligas, pionero en programas de sentido común en la televisión dominicana hace varias décadas. Por demás, pionero de ideas de transmisiones satelitales cuando nosotros teníamos la cara de aldea y cuando era impensable. Cultor del idioma inglés, presentador de los mejores espectáculos libra por libra en la República Dominicana, incluido Miss Universo en el 1977, incluido los mejores espectáculos en el lugar de lujo en la década de los finales de 50, 60, en el Embassy Club del Hotel Embajador. Llamado cuando se necesitan opiniones de peso en el renglón turismo, pero por encima de todo, buen esposo, cándido esposo, a tal punto que se doblega ante la influencia, el cariño y el fervor de su distinguida dama, esposa por tantos años. Cultivador como todo padre de un buen abuelo. No quiero robar más tiempo para decirle que en adición a eso es promotor de programas matutinos de la televisión dominicana. Sabe tanto como muchos, o tal vez como pocos, del béisbol de las grandes ligas. En definitiva, qué honor tener a Elis Pérez en nuestro programa. Vamos a hacer eso de pie. No, yo creo que sí. Sí, se lo merece. De pie. Este está en radio y en televisión. Bueno. Yo me pongo de pie también, porque estoy buscando a la persona que acaba de describir Luisito. ¿Y ese quién es? Óigame. Caray. Yo lo que lamento haberme quedado corto en algunas cosas, pero no quería expender más. Y miren cómo me están llamando para recordarme cosas. Qué humildad, ¿eh? Gracias, Luisín. Mira, bienvenido. Me engranó. Yo soy muy sensible en estas cosas. Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes. Me imagino que vamos a hablar de las cosas de las que todos nosotros podemos hablar. Y lógicamente pues estoy a su orden. No, pero mire, don Eli, los muchachos aquí, que esto es un buen equipo para entrevistarlos y sobre todo el tema de turismo, ¿no? Lo que pasa es que usted fue pionero y promotor de la radio y de la televisión y de esas cosas que dije. Entonces los jóvenes de hoy deben de saber todas esas cosas que ya por fortuna se van conociendo, pero eso es por el mérito. Pero hoy tenemos el tema del turismo y los muchachos... Yo, antes de entrar al turismo, yo quisiera, porque también eso es turismo, sí, que él le diga a la teleaudiencia, don Elis Pérez le diga a la teleaudiencia, cómo comenzó la transmisión de béisbol en República Dominicana. Que esa es una historia hermosa y que el país debe conocerla. Digo el país porque hoy mismo la Super 7 tiene el privilegio de ser un programa que se transmite, primero por Colorvisión, de 5 a 8 de la mañana, que cubre República Dominicana de extremo a extremo,
también a través de la 107.7 y a partir de las 8 de la mañana a través de EN Televisión, el canal 14, que son canales de cobertura nacional por todos los sistemas de cable, pero la 107.7 FM, que es la única emisora dominicana que transmite en una sola frecuencia para todo el país. Y entonces conectamos con el mundo, con una gran audiencia, a través de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube. Entonces, para que las nuevas generaciones, los amantes del béisbol, que es nuestro deporte, conozcan esa historia, porque deben conocerla. Sobre todo, don Eli, que esta es la emisora oficial donde se transmiten los juegos de béisbol de la Grandes Ligas. Bueno. Bueno, ¿qué más tú quieres? Mira, cuando yo salgo de la saludo ciudad... Pedro Julio Cedeño, trabaja en Casa de Campo, acaba de oír la presentación, y dice Pedro Julio Cedeño que usted es un orgullo para ellos. Para el país. Bueno, de allá de Casa de Campo. Sí, así es. Bueno, ya que surge el tema, debo decir que yo fui el primer dominicano que compró una villa de golf en Casa de Campo. Wow. 1973. Va a ser 50 años el año que viene. Cuando nadie creía en turismo. La número 9 que todavía está ahí y la seguimos disfrutando. Bien. Pues mira, yo me acerco al béisbol en el 1954. Yo comencé a hacer el Hit Parade en la HIZ en el 53. Y al terminar el año, se comenzó a planificar lo que sería el año siguiente en la emisora. Y alguien mencionó que para el torneo de béisbol, que en esa época era en el verano todavía, y en el estadio de la Normal no existía el hoy estadio Quisqueya Juan Marichal, que surgió al año siguiente, pero en el 1954, Homero León Díaz, que era el director del HIZ entonces, dijo: señores, a Billy Berroa y a Félix Acosta Núñez, que eran los dos comentaristas deportivos que se alojaban allá en la HIZ de la época, le dijo: sería bueno que ustedes se llevaran al muchachito que hace los programas de música americana para que puedan entrevistar a los refuerzos norteamericanos, ya que ustedes ninguno de los dos habla inglés. Ahora, don Eli, poniéndole un chin de cariño a esto, él no se equivocó, era un muchachito, usted sigue siendo un muchachito. Yo diría no por el tamaño, sino por baby face. También, las dos cosas. Sí, las dos cosas. El muchachito antes y ahora, continúe. Entonces, bueno, pues eso me llevó a mí en el verano del 54 al estadio de la Normal, acompañando a Billy y a Félix Acosta Núñez. Y yo era el que hacía la traducción de las entrevistas que ellos buscaban con los refuerzos norteamericanos. Y eso me integró a mí al béisbol desde ese principio. Al año siguiente ya la pelota se trasladó de dos formas. Se fue al nuevo Estadio Trujillo, hoy Estadio Quisqueya Juan Marichal, y abandonó el verano y se alojó en el invierno, en 1955. Entonces yo estoy ligado al béisbol desde entonces. Ahí yo conocí a Felipe Rojaló, conocí a Manny Mota, los que eran entonces las estrellas nacientes del béisbol dominicano. Cuando yo consigo mi licencia para una emisora nueva, yo era director de cruceros de una compañía norteamericana. Los barcos salían de Miami, venían a todo el Caribe, incluyendo a la ciudad Trujillo de entonces, a Santo Domingo. Y yo renuncio a esa posición para poner mi emisora en el aire. Que le puse radio. Fue eso. Le puse Radio Universal. Eso fue en el 1962 que yo recibí la licencia. La emisora salió al aire con un juego de pelota, lanzando Juan Marichal, el 19 de abril de 1963. Wow. Entonces, bueno, con un juego de Marichal, que él ganó, lógicamente. Entonces, tirando los 9 innings, como acostumbraba a hacer. Porque eso, don Eli, un momentico, perdón, un momento. Él está diciendo eso así como que... que nada de nada. Como que yo me estoy tomando este café. No, un momentico. Cuando nosotros estábamos en pañales con taparrabo,
en el 62. Yo no había nacido. 63. Oh, 63. Este caballero, Yo no estaba. Ya. una emisora, porque él es creador de Radio De Universal. Radio Universal. Yo sí. fui el fundador, le El puse ese fundador, nombre. Y Y fue era- ahí en el Hotel Jaragua. en Luna sobre el Jaragua. Y era la misma frecuencia, la 650. 650, Ah, sí. ok. Entonces, Teníamos una identificación cantada. AM. Decía 650 kilociclos, 5.000 vatios de Oye, yo me simpatía. acuerdo de eso. Radio Universal. Wow. Radio Universal. Sí, sí. Yo puse la letra y Solano me puso la música. ¿Están oyendo? Solano. Entonces, Solano. para que ustedes oigan, entonces él lo dice así como va. Esto comenzó con Juan Marichal. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad de saber de Marichal. No había nada más que teletipo y una cosa. A los 3 días. No, porque no Como es que a los 10 no es que días. lo dice así, de que por así. Él lo dice con la sencillez que Sí. caracteriza a don Elis Pérez. Pero déjame completar entonces, ya que surgió el nombre de Juan Marichal. Cuando yo tengo mi propósito de armar mi emisora, yo me digo, bueno, yo tengo 4 años viajando desde Miami y Washington a las Bermudas, al Caribe, parte de Sudamérica, como director de crucero. Así que yo tengo una experiencia fuera del país, he visto ya una cantidad de cosas y he aprendido nuevas cosas. Digo, yo no puedo hacer una emisora típica Sí. que no incluya elementos nuevos de esas nuevas vivencias que yo he tenido. Entonces, bueno, pues ahí decido que voy a hacer las identificaciones musicales y cantadas. Hablo con quien ya era mi buen amigo Rafael Solano. Hicimos 3 o 4 jingles diferentes. Y bueno, una de las cosas que se me ocurrieron, yo le digo un día a Billy Berroa, con quien ya yo había compartido en la HIZ hacía tiempo, 10 años antes. Le digo, Billy, ¿qué te parece si nosotros pudiéramos, en la nueva emisora que yo estoy armando, seguir la carrera de los peloteros dominicanos en Grandes Ligas? Que ya hay algunos que dan muestras Sí. de estrellato. El caso de Juan Marichal, el caso de Felipe Alou, el caso de Manny Mota, el caso de Julián Javier con los Cardenales ya, el Rico Carti que se iniciaba también. Entonces me dice Billy, bueno, pero eso sería un palo. Entonces él añade lo que le puso la tapa al pomo. Me dice, ¿tú te imaginas Marichal cada 4 día? Y yo doy así en la mesa y digo, vamos a hacerlo. Él me dice, vamos a hacerlo. ¿Y cómo? Yo le dije, mira, Billy, ¿Y cómo? yo no sé cómo en este momento, pero yo voy a averiguar el cómo y lo vamos a hacer. Sí. Él se sonrió de Era nuevo. la transmisión internacional. Sí, sí. La transmisión internacional. Para esos Para juegos ustedes de Estados narrar. Unidos, narrarlo aquí, recrearlos. Esos juegos eran en lo que era en la costa, ¿verdad? La costa. Bueno, eran en todas partes, porque Marichal, por ejemplo, que era a quien más asiduamente seguíamos Era Marichal. cada aparición, tenía sede en San Francisco. Exacto. Pero el equipo viajaba por toda ok. la Liga Nacional. De hecho, al año siguiente, yo digo, fue un palo la transmisión. Entonces usted es el pionero en el país. Sí, sí, sí. Mire, sí, miren. sí. No, y A en la juventud. Latinoamérica. Y en Latinoamérica. Nadie estaba haciendo lo que Dios nosotros mío. hicimos en Don ese Eli, momento. pero con las dificultades tecnológicas de la época, ¿cómo ustedes se las arreglaban para hacer esa transmisión? Porque yo imagino que ustedes no tenían un monitor ahí viendo y que los juegos. que Muchacho. Bueno, no. ¿Cómo ustedes se las arreglaban? Era una No traducción. existía eso. Bueno, ¿Cómo pero se las arreglaban? Si ustedes tienen el tiempo, yo Sí, les voy a sí, decir. No, no, sí, no, sí. no, usted es la estrella en este programa. Bueno, pues fíjense. Yo me digo, cuando Billy me dice así, tú imaginas Marichal cada 4 día. Y yo eso lo proyecté en grande. Digo, concho, sí, Marichal cada 4 días. Entonces yo, vamos a hacerlo. Entonces yo me digo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces digo, déjame preguntarle a la Embajada Americana, a la UCIS, Sí. el Departamento de Información, por si ellos tienen alguna orientación que me puedan dar. En UCIS me dijeron, no tenemos la menor idea. Entonces yo dije, bueno, aquí tenemos algo. Oye, eso. No tenemos la menor La idea. embajada O sea, de los Estados Unidos. los americanos, Los americanos. di que todos lo saben, le dicen a este caballero, no tenemos idea. La No, pero menor ahora que se idea. acomoden para Sí, que oigan cómo continúa la hizo. historia. Entonces yo Yo estoy pienso, para puntualizar. bueno, déjame hazaña. ver las compañías internacionales de comunicaciones de Estados Unidos que están aquí,
que teníamos dos claramente establecidas, la All American Cables y la RCA. La RCA estaba en la calle El Conde, la All American estaba en el Arzobispo Meriño, allá al principio. Fui a una, me dijeron, no tenemos idea. Entonces fui a la otra, a la RCA, en la calle El Conde, y el gerente, que era un americano, ahorita me debo recordar del nombre, él me dijo, no tengo idea, pero déjeme preguntarle a mi oficina de Nueva York, que probablemente ellos deben saber. Entonces me dijo, deme unos días, porque en esa época no había la facilidad deme unos días para yo averiguar. Pasaron unos días, Mr. McGrath, terminado en TH, Mr. McGrath. Pasaron unos días y yo volví allá. Mr. McGrath, ¿qué le han dicho de Nueva York? Me dice, nada, que no tiene información. No pueden darnos ninguna orientación. Digo, bueno, pues entonces yo mismo me dije, si aquí los que podían darme orientación no tienen idea, yo me imagino que si me voy a Nueva York, yo debo poder averiguar allá. Al segundo día me fui a Nueva York. Y allá cuando llego, digo, bueno, ¿dónde yo debo ir primero? Déjame ir a Associated Press, que son gente que difunden noticias. Estaban en la Tercera Avenida con 42, no lejos de Times Square, de la 42 y Broadway. Y les pregunto, digo, ¿ustedes tienen informaciones sobre los juegos de béisbol? Me dicen, sí. Digo, ¿y cómo ustedes la distribuyen? Me dice, bueno, nosotros damos servicio a medios de comunicación, a periódicos y televisoras que requieren de esas informaciones, mantenerse al día. Nosotros damos un resumen cada 3 innings. Digo, y en esos resúmenes cada 3 innings, ustedes ponen todos los detalles, bola y strike, foul, atrás, etcétera. Me dice, no, sin detalle. Nosotros decimos que el juego está tanto a tanto. Si hay un jonrón, decimos quién lo dio, pero no damos más detalles. Y yo, bueno, eso no me sirve, pues yo necesito todos los detalles para recrear el juego completo. Para narrar, claro. Entonces yo me digo, bueno, déjame ver, aunque ya el tipo en Santo Domingo, en la calle El Conde de RCA, Mr. McGrath, me dijo que de aquí le habían dicho que no sabían. Déjame yo ir personalmente a ver qué puedo sacar. No estaba muy lejos, caminé de la Tercera Avenida como hasta la Octava Avenida con 41 por ahí. Estaba la oficina que ya yo lo había averiguado, de RCA en Nueva York. Entonces digo, yo quiero hablar con el ingeniero que está aquí, el jefe. ¿De parte de quién? Digo, Mr. Ellis Pérez, Dominican Republic. Porque mi nombre no va a decir nada, pero al decirle que vengo de República Dominicana, ¿qué querrá este señor? Bueno, pues me reúno con el ingeniero. Tenía un apellido italiano que lo debo recordar en un rato. Y yo le planteo, mire, yo quiero hacer esto, recrear los juegos, necesito los detalles del juego para poderlos recrear, pero necesito que la información me llegue. Y tiene que venir desde aquí, desde Estados Unidos. Usted no tiene idea de algo sobre eso. Entonces me dice, un momento, yo creo sí que aquí la Gulf and West, ¿cómo que se llama? La compañía de la remesa de la Western Union. Sí. Yo creo que la Western Union daba un servicio así. Pero yo no sé si ellos mantienen eso todavía, pero sé que lo han hecho. Digo, Western Union. ¿Y dónde está la Western Union? Usted salió decidido a eso. ¿Dónde está la Western Union aquí? Él no lo tuvo que pensar. Me dijo, 66 Broad Street. 66 Broad Street. ¿Y por dónde queda eso? Downtown, allá abajo. Downtown. ¿Y cómo yo llego ahí más fácil? Me dice, bueno, tiene 2 opciones. Se va en el tren o coge un taxi. Yo le digo, bueno, yo no me sé manejar en el tren aquí todavía. Así que cogeré el taxi. Le digo al taxista, 66 Broad Street. Yes, sir. Yes, sir. Go. Y en el camino usted hablaba con el taxista. Claro. No hablé con él. Yo le di su instrucción, me dijo que sí. Digo, ya usted no hablaba inglés. Voy seguro.
Usted no hablaba inglés ya. Sí. No, pero no conversé con él. Recuerdo que no conversé con él. Pero ya hablaba inglés. Entonces llegué Claro, en los a 63. la Western Union y pedí hablar con el ingeniero de mayor jerarquía. Me introdujeron a él, siempre diciendo, él es from the Dominican Republic. Para que suene. Oye, ¿qué querrá una persona Que son de Dominican funcionarios. Republic? Que son funcionarios de allá. Pues hombre. Y el tipo me recibió y yo le digo, mire, yo quiero hacer esto. Y en RCA, en la 41, me dijeron que ustedes han dado ese servicio, pero que no estaban seguros si lo siguen dando. Mi pregunta es si ustedes lo siguen dando. Me dijo, sí, ya no lo hacemos con tanta frecuencia, pero mantenemos la infraestructura. ¿A usted le interesa? Digo, sí, me interesa. Yo quiero Bingo, contratar los servicios, usted me dará los detalles, tal y tal. Porque yo necesito esa información, recibirla en Santo Domingo, la República Dominicana. Me dice, no le puedo dar el servicio. ¿Y por qué? Digo, bueno, ¿por qué? Así mismo. Me dice, porque la licencia nuestra es doméstica. Nosotros no tenemos licencia internacional. Yo no le puedo pasar esa información a su país. Entonces a mí se me prendió el bombillo automáticamente. Como dominicano al fin. Digo, bueno, pero ¿y usted no se la podría pasar aquí, a RCA, que yo vengo de allá, Para que me lo mande para allá. para que ellos que sí tienen oficina allá y tienen su licencia internacional, me la envíen? Me dice, sí, eso sí yo lo puedo hacer. Problema resuelto. Entonces, bueno, ahí resolvimos. ¿Y cuánto le costó ese servicio? Entonces me dijo algo fundamental. Me dice, bueno, ya establecimos que le podemos dar el servicio. Le podemos decir lo que le cobramos, etcétera. ¿Y cómo ustedes lo hacen? Dice, bueno, usted me dice el juego que quiere, dónde es ese juego. Nosotros tenemos oficinas aquí en todos los estados, en las ciudades principales. Y nosotros enviamos un narrador que en vez de describir el juego oralmente, que es lo conocido, lo que se acostumbra, él todo lo escribe. Bola baja y afuera, foul hacia atrás, línea al center field, corre el centro y la captura, out. Un nicho de negocio. ¿Y en qué tiempo llegaba todo eso? ¿Cómo se estructuró esa parte? Bueno, por el ¿cómo se llama? Por el teletipo, prácticamente instantáneo. Igual que las agencias de noticias Sí. en ese tiempo. Fracciones de segundo. ¿Y entre cuánto lo que fue el salía. costo que negociaron ustedes? Fue manejable. Entonces yo tenía tenía tres costos de base. Lo que le tenía que pagar a Western Union, entonces el tipo tenía que enviar el narrador, Sí. eso tiene un costo, es una persona que va y hace un trabajo, y luego tiene que entregarlo allá, en ese caso lo iba a hacer a Nueva York. Entonces yo llamé al ingeniero de RCA, digo, mire, funcionó la cosa, ellos le van a entregar a ustedes. Me dijo, fantástico, nosotros ponemos eso en nuestro transmisor que tenemos aquí en la costa y allá en Santo Domingo lo captan por onda corta. ¿Y cómo era la comercialización aquí? ¿Cómo se estructuró? No entre ahí todavía, espérate. Ahora vamos, entonces- no entre ahí. entonces el tipo me puede. dice, Es la cosa. después que nos pusimos de acuerdo Sí. en que se podía hacer, él me dijo, naturalmente, para yo enviarle a usted los detalles de un juego, usted tiene que mostrarme un contrato que usted tenga con el equipo de home club del que usted quiere transmitir. Otro trámite. Entonces, yo le aconsejo que usted vaya a la oficina de Major League Baseball, que está aquí en la Quinta Avenida, o en Park Avenue, pero creo que está. Usted puede ir ahí en Midtown, digo, sí, yo estoy en un hotel cerca de ahí. Y usted tiene que pedirle que le den las referencias de cada equipo, la gente de Relaciones Públicas y Comunicaciones, para que usted se comunique con ellos y le exprese su deseo de que ellos lo autoricen. Y una vez usted tenga un contrato firmado con ellos, usted me manda una copia. Tercera gestión Sí. en Nueva York. Entonces yo cogí para Major League Baseball ese mismo día Dominican Republic. o al otro día. Entonces, Entonces, bueno, ellos Republic. me dieron la referencia, yo le escribí a cada equipo. Terminamos en que la mayoría cobraba $25 por los derechos. Sí. Me acuerdo que los Phillies de Filadelfia cobraban 50
Y el equipo más caro, ustedes lo pueden adivinar. Sí, Los los Yankees. Yankees. Los Yankees de Nueva York. Pero era por la Cobraban temporada, 100 por la dólares. temporada entera. O sea, No, por cada juego. Ah, por cada Para juego. autorizar cada juego. Ahora vámonos. Y había uno que otro que lo daba gratis. Por ejemplo, los Bravos de Atlanta no cobraban. Don Eli, ya usted logra, escúchame, es que esto es una historia interesante. Ya usted logra amarrar todo. Sí. Ahora vámonos al Jaragua, transmisión por Radio Universal. Don Eli Pérez con, ¿quién era su contraparte? Billy Bueno, Berroa. Billy Billy Berroa Berroa, era el narrador, ok. Y Felia Cota Max no. Álvarez era el comentarista, Ok. y el que comenzó como comercial Voz fue comercial. Freddy Ahora, Mondesi. vamos a graficar el primer juego. Transpórtese allá a 1963, 63, el 19 de abril. 8 de la noche. ¿Fue las 8 de la noche era? Me parece que fue por la tarde. Tarde. Un juego comenzaba a la 1 en San Francisco y eran las 4 de la Bueno, tarde, hora nuestra. Bueno, dele para atrás el reloj y Sí. vamos arriba. Bueno, entonces nosotros anunciamos, Sí. yo lo anuncié como productor Sí. y director. Yo era el petancito de Radio Universal. Pero eso, don Elis, eso es para que la gente sepa que ahora es fácil. Ah, ¿verdad? no, pero ahora, Pónganle atención a esto para que vean cuán ingenioso era en ese momento Eli Pérez y los demás compañeros para llevarle a la audiencia en ese momento la emoción del juego que hoy disfrutamos con tanta facilidad por diferentes canales. Bueno, La cobertura después- de la emisora. Perdón, después que nosotros comenzamos. Déjalo que entre ahí en la red juego. Nosotros que está comenzamos el primer juego con Marichal Sí. y le hicimos la promoción Con previa Marichal. adecuada. bueno. Ok. Habían redes sociales, No, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? pero no es para saber. No Había había- Twitter. No había nada de estas pero ¿Pero cosas. cómo hicieron la promoción? Bueno, a través de Boca la a prensa. boca, boca a boca. Ay, bueno, Sí. el Listín Diario. Y no pudimos hacerla por la misma emisora, porque Sí. la emisora no había podido salir al aire, porque yo fui pretencioso del principio y me compré un transmisor Collins de 5 a 10 kilos, que era el más potente de toda la radio nacional tú modulabas. en su momento. No, yo tengo el único que tenía 5 kilos en el aire en esa época era la Voz Dominicana. Don Eli, buena. Todos los mire, demás tenían 1 kilo como máxima potencia. Don Eli, pero buena puntualización, porque yo tengo un cuñado que dice que el trompo bien enredado es que baila bueno. Así mismo es. Pues dale para adelante a la radio. Entonces hay que aprender a enredarlo bien, Bien. para comenzar, ¿verdad? Entonces comenzamos a transmitir el juego y yo digo, déjame ver el efecto que está teniendo esto en la calle. Y cogí mi Una carro, sola radio. le bajé los vidrios. ¿Qué marca de carro tenía usted? Yo tenía un Mercury Comet S22. Mercury, pero eso nada más era de grande. Decapotado, seguro. No, pero era una cuña blanca y roja por dentro. Y nada más habían 2 en el país. ¿Cómo usted un hombre El distribuidor, Sí, Manolín Jiménez. Alfaro, de la Dominican Motors. Sí. Y yo lo vi, porque las hijas eran seguidoras de Eli Pérez y la música americana. Entonces, yo admiré el carro. Digo, concho, qué carro más lindo. ¿Y qué es ese carro? No, ese es de papi. ¿Y cuánto costaba? Ok. Y eso yo le pregunté, que bueno, no sabemos, pregúntale a él. Y yo me fui a ver a don Algunos 100 Manolín. pesos costaba en ese tiempo. Y yo le digo, don Manolín, el carro, ¿por cuánto le salió? Porque nada más había ese en el país. Oye, eso. ¿Por cuánto le salió? Por tanto. Digo, bueno, pues yo lo que necesito es que usted me dé la facilidad para yo darle una entrega inicial que yo pueda darle. Y un intercambio, No, un no. intercambio no. Y una cuota que yo pueda pagar. Me dijo, bueno, podemos hacer 2 cosas. O te lo vendo así, o te lo regalo y tú terminas casándote con una de mis hijas. Ay, ¿Cómo? Pero qué oferta más pero qué tentadora. oferta. Así mismo Pero me dijo, doña "Ma". Francia no está oyendo esto. Sí, ella lo sabe. Eso. Todo esto es O sea, pre-Francia. usted era gustativo desde chiquito. Bueno, ¿Y yo cómo? soy cebaeño, Luisín. ¿Y en qué entró don Eli Pérez? Santiaguero. Entonces, dígame, usted ¿Qué eligió? Entonces, bueno, El carro. yo No casarse con la hija para- o pagarla. yo pagué mi dinero. ¿Pero cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? En esa época creo que 7,000 y pico de dólares. De Sí. dólares. Es lo mismo. Sí.
que en esa época era un buen dinero. Era un carro. O sea, que usted andaba en un Mercury. Un Mercury. Y un Mercury Comet de 2 puertas, blanco y rojo. Señores, yo sé lo que estoy Eso- haciendo. Deportivo. En el Ustedes están en 63, esa época. En el 63, ¿verdad? ¿Eh? En el 63. Eso Era fue, el carro yo lo compré en el 64. Ni Juan Era Bosch modelo tenía uno. Ni 64. Juan Bosch tenía uno de En esos. Baní, lo más que yo llegué a ver a ese momento era un velocípedo. No, oiga, En Baní. don Luisín, ni Juan Bosch, que era el líder de la época, lo tenía. No, Una pero P50. a Baní nunca llegó un Mercury ¿Te en acuerdas, esa Luisín? época. De la P50. No, pero eso fue después. En el año que lo compró, un velocípedo. Pero vamos a la narración del juego, vamos arriba. Bueno, Vamos rápido, que no entonces- vamos a pasar Sí, hasta las vamos 6. rápido. Míralo ahí, el Mercury. Sí, ese. Lo único que el mío era blanco. El color Miércoles, exterior era pero- blanco. Los que están en Dentro era televisión, rojo, déjenme narrarlo, blanco y dos. rojo. Los que están en televisión, el directo director que sabe de lo que estamos haciendo, puso en pantalla el Mercury. ¿Se imaginan este hombre Una cuña. bien en las calles de la capital en ese vehículo? Blanco. Y hablando inglés. Rubio, hablando Y inglés. Un hombre Usted se buen parecía ahí a Balaguer. Balaguer decía que había que andar en un carro grande, negro y con saco y Un hombre corbata. buen mozo. Continúe. Bueno, Ellis. entonces yo salgo por la zona colonial, Sí. por Ciudad Nueva. Que era el centro de la ciudad. Sí, la José Reyes, la 19 de marzo, con los vidrios abajo. Oh, pero imagínese. Y Pero venga acá. tú podías seguir el juego Mm. porque todo el Era mundo una tenía, cadena. sí, todo el mundo estaba oyendo ese juego de Marichal por primera vez, una cosa extraordinaria. Usted se emocionó. Y nosotros, lógico que sí. Digo, óyeme, la verdad es que fue Una buena la innovación, idea. Una innovación. Fue buena la Y idea. pionero también. En otra ocasión les contaré lo que hice al año siguiente con eso mismo, porque si no, no vamos a pasar. Pero, don Eli, vamos a la cabina. Vamos, para que la gente, don Eli, Sí, porque de qué sepa. fue que él vino a hablar, porque de eso que yo voy a hablar. ¿eh? Sí, sí. Vamos a la cabina para que la gente entienda lo que hay que hacer para comunicar, porque la gente cree allá que esto es fácil. Esto no es fácil. Bueno, entonces en la cabina teníamos una máquina receptora de teletipo Sí. en la cabina. Entonces por ahí venía la información de la narración. Bola, baja y afuera. Ok. Foul hacia atrás. Línea por el left center. La coge el center field corriendo a su derecha. Entonces, esa información al principio... Pero no era en tiempo real. ¿eh? No era en tiempo real. Sí, era en tiempo Pero- real. Pero ¿qué tiempo pasaba después del FAO para ustedes decir Segundo, FAO, FAO segundo. atrás? Bueno, dimos mucho FAO cada vez que teníamos. Cuando se trancaba Dificultad, exacto. Porque eso venía por onda corta. Entonces eso era O sea, si se interferido trancaba el por el mal teletipo- tiempo ocasionalmente. Si se trancaba el teletipo, FAO. Fa- Sí, Foul. FAO hacia atrás. Pero O mira, FAO. don Eli. O llovía, FAO por el o left. llovía, ¿verdad, don Eli? Sí, O ¿eh? llovía. Si se trancaba el juego. Si ese teletipo se No, trancaba, llovía decía o daban que- 7 No, FAO. hubo una ocasión en que llovió Ajá. y nosotros dimos el juego por cancelado por lluvia. Ajá. Ese cuento se lo voy a hacer porque vale la pena. Sí. Era el 65. Mm. Nosotros tuvimos que suspender las transmisiones La guerra. por la guerra. La guerra, sí. A mí los americanos me tomaron el estudio del Hotel Jaragua. Estamos Y hablando la, del sábado 24 de abril. sí, y la Fuerza Aérea me tomó el transmisor porque era el transmisor más potente que había en esa época. Para controlar. En una frecuencia baja, Sí. que los que saben de radio y esas cosas saben que la frecuencia baja caminan Camina. más. Esa era era- salto de onda. Como se dice. Esa era sí. la 107.7 de hoy. Ah, Exactamente, sí. exactamente. 650 kilociclos, como se decía entonces. Sí. Luego se cambió a kilohertz. Sí, los hertz. Bueno, entonces la Fuerza Aérea me tomó el transmisor cuando perdieron a Radio Televisión Dominicana, que los constitucionalistas la tomaron. Sí. Y durante ese periodo a mí me tomaron el transmisor de aquel lado, de Radio Universal. Entonces, bueno, cuando en una ocasión, esto sería cuando ya comenzamos a transmitir de nuevo, pues yo me quedé sin estudio. Sí. Y un día se lo estoy contando, digo, bueno, ya la Fuerza Aérea me devolvió el transmisor, porque ya recuperaron a Radio Televisión Dominicana. Me devolvieron el transmisor, pero no tengo estudio para transmitir. Porque estaba Y Monchín ocupado. Pichardo, Hotel Jaragua. que era presidente del Licey en ese momento, era de los que estábamos hablando, 4 o 5 personas. Entonces Monchín me dice, Eli, pero mira, las oficinas del Licey están ahí,
que inclusive están cerca del Jaragua, Sí. en lo que había sido la clínica Faxas, ahí en la Josefa Perdomo. Sí. En el segundo piso tú puedes usar la oficina del Licey porque es obvio que este año no va a haber campeonato por la condición que hay. Y yo le tomé la palabra a Monchín y monté los estudios de Radio Universal en la oficina del Licey. Y de ahí comenzamos a transmitir. Un día llegamos... Tenía que ser Licey. ¿te ves? Y el impacto que yo decía de la publicidad, ¿cómo fue eso? Porque usted dijo que tuvo un impacto en la población, que era una cadena en todos los sectores. ¿Cómo fue ese impacto con la colocación? No, pero déjame cancelar el juego por lluvia pero primero. cancele. Verdad, que espera, usted no lo ha que contado, cancele. sí, ¿verdad? Entonces, Excúseme. ese día o esa nochecita, era un juego nocturno, comenzaba a las 7 o las 8. Nosotros estábamos llegando ahí a la Josefa Perdomo, donde estaban las oficinas del Licey, que donde teníamos los estudios en ese momento. Y cuando llegamos había un tiroteo porque la línea divisoria entre los constitucionalistas y los invasores era la Pasteur. Y estaba a cuadra y media de ahí, Sí. en línea recta. Parecía que nos estaban tirando a nosotros. Entonces Max Álvarez una pide que cierren el micrófono. Cierran el micrófono y él me dice, Eli, ¿tú no crees que nosotros estamos corriendo un riesgo aquí alto? Tal vez innecesario porque oye cómo está la cosa. Yo le dije, bueno, pero vamos a ver, a lo mejor eso baja un poco y vamos a ver. Y seguimos, pero la cosa continuó todavía con más fervor. Más fuerza. Sí. Entonces yo me di cuenta y pedí que cerraran el micrófono de nuevo. Le dije, Billy, vamos a anular con rapidez. Hay unos nubarrones que vienen por el left field, una nube negra y una brisa fuerte que la está trayendo rápidamente. Sí. Y vamos a posponer el juego por lluvia. Sí. Billy, ¿seguro? Sí, seguro. Efectivamente, bueno, señores, hay unos nubarrones allá por el fondo del left field, y hay una fuerte brisa que está, hay peligro de lluvia, y al ratico estaba lloviendo. Y bueno, está un aguacero tremendo, y los umpires están suspendiendo el juego por lluvia. Y lo suspendimos, cerramos la emisora y nos fuimos. Sí, interesante. Porque así era que estaba la situación. Debo decir que cuando yo iba a entrar al edificio, yo oí un sonido ¡sup! Que me pasó cerca del oído y se incrustó un proyectil al lado de la puerta. Fue una buena decisión la de ustedes. Y yo dije, concho, esto parece que es de verdad. Sí, pero aún así comenzamos a transmitir hasta que Max lo trajo a colación y después yo me di cuenta. Bueno, nos fuimos. Sí. Yo paso por el Hotel Embajador, que era donde se reunía toda la prensa internacional. Ajá. Durante la revolución, sí. Y muchos nacionales para ahí conversar con los extranjeros y eso también. Cuando yo llego, ¿quién está en la puerta? Bob Canel, que estaba cubriendo la revolución porque él era corresponsal de la agencia francesa de noticias por toda la vida y vino a cubrir la revolución. Y yo conocía ya a Bob. Cuando él me ve, me dice, oye, ¿qué tú haces aquí? Pues yo oí la transmisión hace un momento, tú no estás... Digo, entonces le conté, digo, mira, Boca, acaba de suceder esto y suspendimos un juego por lluvia, aunque fue una invención nuestra para protegernos. Me dice, carajo, yo no tenía un lead todavía de noticias para hoy, ya lo tengo. Y ese fue su lead, es decir, su titular, su encabezado. Su título de noticia principal de ese día. Que nosotros cancelamos el juego por lluvia sin ser cierto, por el peligro que implicaba. Sí, okay. pero observe cómo usted logró decirle a la audiencia que no se iba a poder seguir transmitiendo, ¿verdad? Porque el juego se había suspendido. Bueno, la gente quedó conforme. Pero la gente lo sabe porque usted lo está contando o porque lo ha contado. Es decir, una forma de salir de una situación sin afectar a nadie, porque usted no afectó a nadie. En ese momento nadie se enteró. Usted no afectó a nadie. Después nos preguntaron el otro día, porque salió en los periódicos, que el juego terminó tanto a tanto. Decir, don Eli, que ese Entonces nosotros tuvimos que explicar. Decir, don Eli, es que ese Bob Canel que usted dice es uno de los grandes narradores deportivos. El más grande. De toda la vida. El más grande. No se vayan, que de esto béisbol se pone bueno. Y de boxeo. Y de boxeo. Don Eli, le preguntaba el compañero sobre el éxito publicitario, que yo supongo que fue magnífico, porque un solo radio en el país, imagino
porque hay una gran hablando un gran de ingreso. publicidad, Sí. ustedes no tienen anuncios. Aquí, pero full de anuncios. Faltan Pero algunos. siga así, no, pero es Faltan algunos, fascinante. Se manejó bien, don Eli, la Se situación. manejó bien. Sí. Bueno, tuvimos el patrocinador principal, que fue León Jiménez. Sí. ¿Cómo? Pero eso tiene su historia también. Sí. Clara Troncoso era la encargada de la cuenta de León Jiménez, con Vadillo y Vergés, que era la publicitaria que en esa época manejaba la cuenta de León Jiménez. Entonces, como 5 o 6 días antes, la semana anterior, de ya nosotros haber fijado el 19 como el día inicial con Juan Marichal, salió un artículo extenso en el Listín Diario, firmado por Félix Acosta Núñez, que era el editor deportivo del Listín, donde decía, se cuestionaba, béisbol por teletipo, ¿y quién se va a comer eso? Ajá. ¿A quién es que quieren engañar? Para desacreditar. Para desacreditar. ¿Cómo? Sí. Félix, que éramos amigos desde los primeros días míos al HZ, y que yo nunca les reclamé nada, y terminamos siendo amigos siempre. Pero él, en vez de haberme llamado, pues, Eli, ¿qué es eso de teletipo y béisbol? ¿De dónde tú has sacado eso? Y escuchar lo que yo le podía haber explicado. Él no me llamó y hizo el cuestionamiento ya impreso a media página del Listín. Béisbol por teletipo, ¿a quién quieren engañar? Entonces Clara Troncoso me llamó de la publicitaria y me dijo, mira Eli, el cliente, yo sé que tenemos un contrato firmado. Va a retirar la publicidad. Pero el cliente se retira. Sabemos que Pero tenemos el contrato y todo. Fue un golpe ese Y titular. digo, pero ven acá. ¿Y qué le dijo usted? ¿Y por qué digo, pero? Bueno, porque ha sido puesto en cuestionamiento la legitimidad de la transmisión. Pero estaban obviando lo que ya usted sabía con un solo radio en sintonía, porque usted probó la fortaleza de lo que había ahí. No. Yo todavía no habíamos transmitido nada. Esto es 5 o 6 días antes de la inauguración de la transmisión. Y se publicó la información sin consultar la fuente primaria. Así mismo. Caramba, qué lamentable. Entonces, ustedes habían realizado un contrato. Yo le digo a Clara Troncoso, digo, Clara, mira, yo te he traído a ti porque tuve que hacerlo. Ella, como legítimamente debía hacerlo, cuestionó la certeza de todo lo que le decíamos, porque era algo nuevo, desconocido, con elementos totalmente novedosos. Eso de que vamos a recibirlo por teletipo. Bueno, una innovación. Entonces, ella me dijo, el cliente nos indicó que se va a salir. Digo, Clara, pero yo te he traído a ti copias de todos mis contratos firmados con los equipos de Grandes Ligas para hacer esta transmisión. Yo te he mostrado a ti mi contrato con Western Union y con RCA para hacer la transmisión. Me dice, todo eso es cierto, Eli, pero ya el cliente considera que al haber sido puesto en cuestionamiento, su marca no quiere ligarse a una cosa que va a iniciarse cuestionada. Y se retiró. Y yo le dije, bueno, entonces, ¿qué yo puedo hacer? Me dijo, bueno, no sé, pero no hay nada que hacer. El cliente dice que no va. Y yo sé que hay un contrato firmado, pero no va. Entonces yo le dije, bueno, mira, Clara, no tengo alternativa. Mi bolsillo es chiquitico, nada más tengo un solo bolsillo en el pantalón. El de la faldriquera, aquí, el chiquito, de adelante. Ese es el único bolsillo que yo tengo. Es bien chiquitico. Pero de ahí yo voy a sacar para pagar los costos de esta transmisión, aunque no tenga patrocinador. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no puedo detener este proyecto. Wow, había determinación. Entonces, cuando me despedí, le dije, estaré en espera de tu llamada. ¿Cómo? Sí. Entonces, ahora vamos ahí donde vamos ahí donde porque yo sabía que íbamos a transmitir. Vamos ahí. Y después que diéramos el palo, el cliente no se iba a quedar fuera. Don Eli, porque iba a ser sustituido por otro, seguro. Don Eli, pero vamos ahí, que eso sí es interesante. ¿Cuánto iba a cobrar Don Eli por cuña en ese momento que le suspendieron el contrato? Mira, yo no me acuerdo. Pero solamente el dato, una idea más o menos. No te puedo decir porque realmente no. Vamos a suponer 2 pesos por cuña. Vamos a suponer.
¿cuánto cobró don Eli cuando vino la señora y le dijo, nos interesa estar en el programa que es número 1 de audiencia? ¿Y en qué momento vino la reacción? ¿Cuánto cobró don Eli ahí? ¿Por No, cuánto no, se lo multiplicó? No, por nada. Yo quedó le ahí. dije, me cumplen mi contrato, lo que habíamos acordado. Ah, ok. Yo no intenté sacarle partido, sacarle provecho Sí. al hecho de que yo tenía toda la razón y que debió haberse confiado en lo que yo les decía. Don Eli, mire. Cuando yo me despedí, le dije, estaré en espera de la llamada. Sí. Yo sabía que iba a No, ser porque usted así. estaba confiado. Mire, don Eli, usted ha dado una lección de vida, o está dando una lección de vida con lo que hemos visto hasta este momento. Y estos testimonios suyos deben servir a las nuevas generaciones para emprender si están convencidos de que sus ideas son buenas. Es decir, no paralizarse por ningún percance que encuentren, Así es. porque, oiga, todo lo que Hay usted que tuvo que seguir hacer. adelante, hay que seguir Ahora, adelante. don Eli, ya pasamos de la transmisión de béisbol. Usted es un pionero de la televisión en República Dominicana y de los programas de panel, porque yo recuerdo cuando yo era un mozalbete, yo lo veía a usted con doña Miledis de Cabral y otras personalidades. Yo creo que hoy mismo nació con Eli Pérez, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo Eso tiene su historia sí, también. la historia de los programas de panel de la televisión dominicana? No, y pasando por los recién casados. Para que después hablemos un poquito. Era usted, para ¿verdad? que Los no, don Eli. pero para Los recién casados. Sí, yo era que y lo para hacía, que después sí. hablemos un poquito del turismo, que es su pasión. No, usted tiene mucha pasión. Las dos cosas. Usted tiene sí. mucha pasión en la radio y Yo la tengo televisión. dos compromisos pasión de de vida. doña Francia. Que son La pasión de José los María- medios de comunicación a electrónicos ti, y la... La pasión Y el turismo. de él, a ti, Luisín, no le va a gustar. Ajá, ¿cuál es? Es aguilucho. No, él es liceísta. Yo soy aguilucho. Aguilucho. ¿Qué pasa? Sí. Santiago. Yo le agradezco a Monchín que me cedió el espacio del Bueno, Licey bueno, en pues su entonces oficina. voy a decir. Pero yo soy aguilucho. Y en la capital, porque cuando tú vives en la capital, tú tienes No. uno de los dos equipos. Pero mire. Yo en segundas soy escogidista. Mire, don Eli, yo voy a revelar esto aquí. Yo he dicho que en mi vida tenía dos amigos aguiluchos. Los demás no son amigos míos. Pero ahora tengo tres Ahora tiene amigos. tres. Tengo dos porque uno falleció. Ahora tengo tres amigos aguiluchos. El que falleció es don Adriano Miguel Tejada, que fue director de Diario Libre y una gran personalidad del país. No. Que Dios lo tenga. Gran Que personalidad. Que Dios lo tenga a así su mismo derecha, es. exacto. Así es. Sí. Entonces vamos a entrar para la televisión. ¿Cómo comienza la televisión aquí? ¿Cómo Eli Pérez aporta al crecimiento de la televisión dominicana, pero además a los programas de panel? Gracias a ustedes y a usted y a otros que los acompañaron en ese momento, nosotros podemos estar aquí haciendo este tipo de programas. Bueno, yo comienzo en la televisión porque mi gran amigo de entonces, Víctor Cabral, que acababa de regresar de una misión diplomática en Londres, me llamó un día y me dijo, mira, Elis, nosotros nos habíamos conocido en el mundo turístico, él era hotelero y sigue siendo. Me dice Víctor, yo que acabo de regresar de Londres, veía siempre allá el programa de David Frost por la noche, que es el mismo patrón del Tonight Show que hace NBC en Estados Unidos, que era uno de los programas favoritos de la televisión norteamericana. Siempre hay una influencia. ¿eh? Jack Paar Sí. hacía el Tonight Show en esa época. Y después lo hizo Johnny Carson, que ha sido el más mencionado de todos los que lo han hecho. Su influencia en Estados Unidos. De Estados Unidos. Digo la suya, su influencia. Sí. Entonces Víctor me dice, yo creo, aquí no veo que haya ningún programa de ese corte, de ese tipo. Y yo creo que tú eres la persona adecuada, indicada para hacerlo. ¿Por qué tú no haces algo así? Yo le dije, bueno, Víctor, me parece interesante. Yo conozco el Tonight Show bien, cada vez que voy a Estados Unidos no dejo de verlo por la noche, a las 11 de la noche, por NBC. Entonces le dije, pero el problema es que yo tengo un compromiso de transmisión de los juegos de béisbol de Grandes Ligas y nosotros una vez al mes viajamos a Estados Unidos para hacer una serie en vivo y directo. Y yo no voy a dejar de hacer eso para hacer un programa de televisión local. Ese es un compromiso que está por encima. Entonces a él se le ocurrió algo que salvó la situación. Él me dijo, pero si mal no recuerdo, el corte del programa está conformado por una figura principal
y una persona secundaria que está en un sofá al lado de la silla principal. Dice, si tú lo hicieras así como lo hace, y David Frost en Londres lo hace igual, yo podría hacer esa segunda figura y cuando tú tienes que viajar, bueno, entonces yo hago el programa. Yo le digo, bueno, así sí lo podemos hacer. Y lo hicimos. Y el programa, yo recuerdo, hay una frase que dice que las cosas se arreglan en el camino. Sí. Que tú puedes comenzar La casi carga como se tú arregla en quieras. el camino. La sí. carga se Sí. arregla. Bueno, en este caso, la experiencia que yo tuve fue que la carga no tiene que arreglarse en el camino. Muy bien Si eso. tú la montas bien desde el Sí, principio, no hay que arreglar nada. Y es mejor. Hay más Entonces, seguridad. nosotros hicimos el primer programa de Encuentro, que fue como le pusimos el nombre, en marzo del 67 en Raintel. Y los invitados de ese primer programa fueron Oscar de la Renta y su grupo de modelos internacionales que él por primera vez trajo al país. Que Alma Lluveres, luego de Vicini, era su socia local aquí, en la calle Pastel, tenían un sitio. La avenida Pastel. Dicen avenida, pero realmente es una calle. Entonces, era Oscar de la Renta y sus modelos. Era Roberto Llanés, Oye. el bolerista Sí. uruguayo, De América. que vino en esa ocasión, y era un joven Timo Pimentel, Tipo, que jovencito ya era médico en ejercicio, era fotógrafo en ejercicio, Sí. para los periódicos, le hacía su trabajo, era cronista deportivo, era escultor, un fenómeno, un dechado de múltiples talentos en una persona joven. Y por eso lo llevamos al programa. Ese primer programa es probable que fuera el mejor de todos los que se hicieron en los 16 o 17 años que duró el programa. Y recuerdo que Fidencio Garris, el cronista deportivo, que ustedes recordarán, Fidencio vivía ahí justo detrás de donde está el Hotel Hispaniola. Ahí estaba su casa. Él fue caminando, porque eran un par de cuadras, al estudio. Y antes de terminar el programa, él estaba en el estudio. Y al final nos dijo, yo vine a felicitarlo, pues yo nunca había visto un programa de esta categoría y de este estilo aquí en el país. Y consideré que yo debía venir a darles un abrazo de felicitación. ahí olió Y así lo ahí hizo. olió usted el éxito de eso. Entonces, ese programa fue... Encuentro se llamaba. Encuentro, sí. Encuentro. Pero mire, Los yo- domingos a las 8 de la noche por Yo Raintel. tengo que parar los encuentros, un tema de tiempo, pero y lo complico más. Dice aquí un destacado cronista que Elis Pérez se hizo famoso como cantante cuando grabó Perfidia. Oh, sí, Ah. eso me está Pero ese yo diciendo. no la tenía. Porque Muchas usted gracias, era rockero, bienvenido Rojas el Tomate, que nos depara su audiencia. Bien, vos, gracias. Usted era Mire, rockero, ¿verdad, don Eli? y Usted coincidencia. era rockero, ¿verdad? Usted grabó Perfidia. Yo grabé Perfidia. Pero yo Perfidia. no sabía esa. Pero un disco... Búscame Perfidia ahí, director. De Eli Pérez, a ver si aparece. No, en la vida real, Perfidia. No, en YouTube está. Está. Usted Aparece. cantando. Tú pon, Perfidy, porque está en inglés. Perfidy, YouTube, Elis Pérez, y te sale la canción. Porque usted Ah, era pero rockero, ¿verdad? señores. Usted era rockero. No, yo hacía el programa Your Hit Parade. ¿Cómo era que usted decía? Your Hit Parade. ¡Wow! ¿Y cuál canción usted presenta? Preséntemela en inglés, una canción como usted presentaba. And now it is my pleasure to bring to you my own song that I wrote many years ago, called I Miss You. ¡Wow! Pero eso en 1963, 64, Ese del actual 65. tiempo. Eso no estamos hablando de ahora. Yo estaba jugando con Palito. Un en Babel. fenómeno, Pues mira, don Luisín. yo escribí una canción. Me enamoré de una muchacha en un viaje de Washington a Bermuda. Usted tuvo mucha novia, don Eli. Ay, ay, Usted ay. tuvo Tuve mucha muchas novia. novias, es verdad. No, porque don Pero Eli era soltero, sin compromiso. Pero además, y como una- James Bond, yo andaba con una licencia de la reina Isabel. Pero déjeme hacer para una pregunta, matar. don Eli. Primero, permítame pedirle disculpas. Le voy a hacer una pregunta dura. Sí. ¿Quién fue más fuerte, don Elis Pérez o Rubirosa?
Oh, no. No hay comparación. No hay comparación. No hay comparación, ¿verdad? No. Ese era el Playboy, Porque era. además yo, desde que encontré a Francia, no busqué más. No, pero fue antes de Francia. Yo no me Póngase no, adelante, que no, ahorita no. te va para la casa. Ya no puede llegar hoy. Don Eli, pero- yo conozco ese expediente. Pero mire, vamos a hablar de turismo porque no hemos hablado de turismo. Bueno, Eran 5 minutos, 5 lamentablemente. No, pero antes de que entre Eran al turismo, 4, pero subí uno. antes de Bueno. que entre al turismo, yo quiero introducirlo de manera siguiente. 1977, cuando ni siquiera se había creado la Organización Mundial del Turismo, don Eli Pérez, conjuntamente con Luis Augusto Caminero, forman a Don Pretur, Sí. la Asociación Dominicana de Prensa Turística a Don Pretur, de la que yo pertenezco y me siento orgulloso. Y que fuiste Usted presidente. fue fundador, fui presidente. 1977, todavía no se había creado la Organización Mundial del Turismo, para que la gente tenga una idea. Ya don Elis había comprado una pequeña villa en Casa de Campo porque tenía visión de lo que era el turismo En el 73. en el 73. En el 73 fue esa villa. La 4 villa, sí. años antes de fundar a Don Pretur, ya usted sabía. Entonces, don Elis que ha vivido el crecimiento de Punta Cana, el crecimiento primero de Puerto Plata, que fue el primer pueblo turístico. Sí. Primero Puerto Plata, Punta Cana. Ahora ve cómo Punta Cana se conoce casi más que República Dominicana en el mundo. Ahora estamos empujando a Pedernales. ¿Cómo don Eli Pérez nos puede a nosotros hablar un poquito y proyectar la importancia de eso en estos tiempos que el turismo ya es la principal o una de las principales fuentes de la economía dominicana? Primero, la visión de ustedes con los periodistas que fundan a Don Pretur, el impacto de Don Pretur para que hoy tengamos lo que tenemos en el turismo y qué tanto pueden valorarlos los hoteleros o los inversionistas en estos tiempos. Y además, ¿cuál será el futuro del sur con Pedernales, que es la gran apuesta? Bueno, esa es una pregunta que amerita una respuesta de media hora que no tenemos. Pero denle en 5 o 6. Usted es un No. experto. No. No Me dice queda- el director que le dé hasta donde usted quiera. No. No, ahí, va a venir, bueno, ahí van a venir, hasta bueno. el fiscal va a llegar aquí hoy. Están rectificando. Oye, pero dele. La Usted buena es un esa. gran, Que haga usted es un un gran res- expositor. que haga Oiga, un el resumen. director le ha dicho que ya se terminó el tiempo y él dice que le dé para allá. Don Eli, haga un No, resumen. mira, Hágalo en un minuto. hay y algunas, cójase dos. hay algunas etapas que es bueno mencionar Cójase 5, y cójase 5. separar. Cójase 5. Tú tienes que en el 1971 Vino encendido. se abre el hotel de Casa de Campo. Sí. Casa de Campo tuvo una gran influencia en lo que estábamos haciendo entonces, porque fue un proyecto proyectado, diseñado y proyectado en grande. Primero fue Casa Porque de los Campo. que lo hicieron tenían esa capacidad. Primero fue Casa de Campo. Esa fue la chispa. Sí, Ok. pero No fue Frank Rainieri entonces. hay que poner las cosas en su lugar. Claro que sí. Tanto Casa de Campo como Frank Rainieri son proyectos independientes Sí, sí. del sector privado. El primer proyecto de Estado es Puerto Plata. Playa Dorada, ¿no fue? El Banco Central mandó a hacer unos estudios a instancias del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para motivar a que República Dominicana se uniera a un movimiento que ya existía de desarrollo del turismo en el área del Caribe y del cual se habían estado beneficiando Jamaica, Puerto Rico, las Bahamas y la parte de México que está sobre el Caribe. Sí. Y nosotros no estábamos participando. Ellos nos motivan a participar, esos dos bancos. Y, naturalmente, son instituciones cuya representatividad en el país con quienes ellos hablan directamente es con nuestro Banco Central. Entonces le plantean al Banco Central, le dicen, tenemos dinero, pero no se lo podemos entregar a una dirección de turismo Sí. que no tiene infraestructura. A nosotros, quien nos da confianza, son ustedes, el Banco Central. Ustedes tendrían que buscar la manera de cómo ustedes manejan el dinero nuestro y nos responden por él. ¿Ya usted era secretario de Turismo o ministro? No, nada de eso. Yo te estoy hablando de principios de los años 70 Ah, ok. para eso. Entonces, el Banco Central crea el Departamento de Infratur para recibir esos dineros y tenerlos en disponibilidad para los promotores turísticos que en principio fueron ingenieros
que por su condición de ingeniero podían construir. Consiguieron esos dineros del Banco Central y llevaron a cabo sus proyectos, especialmente en Playa Dorada. Diógenes Fernández era entonces el gobernador del Banco Central. Sí. El estudio dio que el polo número 1 debía ser Boca Chica, porque era la playa adyacente a la capital. Cuando el Banco Central intentó motivar a los dueños de las casas de fin de semana, las familias más ricas del país entonces, a que dejaran sus casas para ellos destruirlas y crear ese polo turístico, esas familias se resintieron. Entonces el gobernador dijo, bueno, yo no quiero problemas con toda esa gente. Claro. Entonces el polo número 2, según el estudio, era Puerto Plata. Le dijo, vamos a hacer de Puerto Plata el número 1. Así es. Y así, ahí no había ninguna resistencia. Y así se hizo. Y Puerto Plata surge en el verano, en agosto de 1980. Se abre el aeropuerto y se abre el Hotel Jack Tar, que fue el primer hotel de Playa Dorada que entró en operación. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la primera oferta de República Dominicana al mundo como un destino vacacional playero, porque Casa de Campo no podía mostrarse como un destino playero porque Minita es muy pequeñita y no tiene el esplendor que tienen otras playas en el país. Esa es Casa de Campo. Esa es Casa de Campo. Bueno, yo creo que hay que darle otro programa. Nosotros tenemos que pedirle otro programa para escuchar la historia vivida de don Eli Pérez. Le voy a decir una cosa, él contó el 10% de lo que ha hecho. Exactamente. Y ahora se me suma otra, esta carrera que yo le he seguido. Me faltaron 10 cosas a decir de él. Él es miembro Toby, pero no sabía que era cantante. Escuchemos, hombres como este, déjenme darle un consejo a los que estamos comenzando en este oficio. Hombres como Elis Pérez nunca se despiden de un programa, sino hasta la próxima entrevista. Escúchenlo. De robarme crédito, muchas gracias al Tomate, bienvenido Rojas, que fue que me dio este detalle. Y Luis, y esto acaba de ponerse que Héctor Olivo, mi hermano, también, antes de bien, por lo que pasa es que no había el espacio, me había dicho que él había grabado esa perfidia. Saludos para Héctor. Debo añadir ahí, Luis, que esa grabación se hizo porque yo le escribí una canción a una noviecita americana. En ese viaje que hicimos de Washington a las Bermudas. Y yo era entonces subdirector, asistente del director. Pero en ese viaje fui como director porque se enfermó la mamá del director. Y él me dijo, Eli, tú tienes que ir de director a este viaje. Y surgió ese romance. Y yo le escribí una canción después que se llama I Miss You. Me surgió la inspiración en inglés. Y yo le escribí I Miss You. Pero ya no hay Miss You. Cuando yo le digo a Solano, mira, tengo una canción, está grabada también, está ahí. Ese es el otro lado del disco. Cuando yo le digo a Solano, mira, hay una canción que yo quiero grabar, que yo compuse. Él me dijo, bueno, pues tienen que ser 2 canciones para un 45. El respaldo. Son el respaldo. Entonces seleccionamos a Perfidia. Mire, nos vamos a la pausa. Cuando regrese, ya no va a estar a don Eli, pero voy a poner preguntas que él las va a escuchar. Y tenemos una invitada aquí también que nos honra con su presencia. Y decir, perdóname, que ahí estaban los olmeños en el fondo de esa canción. Y lo despedimos con un fuerte aplauso y de pie de nuevo. ¡Qué bien!